Buenas tardes. Vamos a seguir con la siguiente jornada, que está dedicada a Asia, en concreto a Asia y su papel en la geopolítica actual. Y para ello tenemos a Emilio de Miguel, que es director de Casa Asia Madrid. Fue licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en la carrera diplomática en el año 1990 y es especialista en temas asiáticos. Yo la verdad que coincido con él bastante porque yo soy presidente del Centro Español de Investigaciones Coreanas, aunque soy aquí también profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en todo lo que es con Corea hemos estado hablando. Emilio ha sido su director para Pacífico, Sureste Asiático y Filipinas. Ha estado 16 años nada menos que en destinos asiáticos, entre los que podemos citar Filipinas, Singapur y Tailandia. Ha sido embajador en Bangkok, con credenciales también en otros países, embajador en misión especial para el Indo-Pacífico y, como he dicho en la presentación, dirige actualmente el Centro de Casa Asia en Madrid, y es un placer tenerla aquí con nosotros. Cuando quieras, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar concentrar lo que tenía pensado decir en media hora. Para empezar, quiero clarificar lo que es Asia. Asia es un continente muy grande y creo que para entenderlo debemos ver las 4 grandes subregiones que tiene. En primer lugar está Extremo Oriente, China, Japón, Corea. Extremo Oriente se caracteriza, está el gran conflicto de la península coreana, Corea del Norte, un país, lo que llaman en inglés rogue state, un país que ahora está colaborando estrechamente con Rusia en la guerra de Ucrania. A diferencia de las otras regiones de Asia, aquí no hay ninguna organización internacional que un poco pudiera ayudar a crear un espacio de diálogo. En segundo lugar, tenemos el sudeste asiático. El sudeste asiático son 11 potencias medias que están integradas en ASEAN, con la excepción de Timor-Leste, la cual en todo caso se espera que ingresen a ASEAN en breve. Son potencias medias que están intentando, como pueden, bandear la rivalidad entre China y Estados Unidos. En tercer lugar, tenemos Asia Meridional. En Asia Meridional, el gran gigante es la India. La India tradicionalmente ha tendido a concentrar sus esfuerzos diplomáticos y de seguridad en el espacio de Asia Meridional. Solo muy recientemente, lo hablaré luego, está intentando convertirse realmente en una potencia global que alcance a todos los lados del planeta. Y finalmente tenemos Asia Central. Asia Central llegó a la independencia casi de rebote. No fue algo que sus élites quisieran y en la actualidad se encuentran cogidos entre Rusia y China, que también lo mencionaré a continuación. El panorama geopolítico en Asia, como yo diría prácticamente en todo el planeta, está marcado por la rivalidad entre China y Estados Unidos. Lo que está en juego es el futuro del mundo. Va a ser monopolar, siendo China la potencia hegemónica, o bien monopolar pero con Estados Unidos, como lo que tuvimos sobre todo en la década de los 90. Va a ser bipolar, lo que algunos en Estados Unidos querían, una bipolaridad China-Estados Unidos, en la cual evidentemente China sería el segundo violín. O va a ser multipolar. Sí, China y Estados Unidos serán importantes, pero también habrá que contar con la India, tal vez con Brasil e incluso con la Unión Europea. La idea que predomina en estos momentos es que Estados Unidos está en declive. No obstante, otra idea que también hay algunos expertos que defienden es que la propia China ha iniciado un declive que vendría marcado a nivel tecnológico. Ha logrado grandes avances, por ejemplo, en materia espacial, en materia de computación cuántica. Sin embargo, sigue, por ejemplo, en tema de semiconductores, sigue por detrás de Estados Unidos. Tiene también la cuestión de la demografía. Hasta recientemente ha podido jugar con el papel de ser la potencia más poblada del planeta. Esto se ha terminado, ya le ha superado la India. China ha iniciado un proceso de envejecimiento. En el caso de Japón, el proceso de envejecimiento implicó estancamiento económico y retroceso de la innovación. Le sucederá lo mismo a China,
No lo sabemos. En resumen, si yo tuviera que dar una opinión, yo creo que a pesar de su declive, Estados Unidos va a seguir manteniéndose como el número 1, pero con una China que le pisará los talones, pero sin nunca llegar a superarlo. Esta rivalidad entre China y Estados Unidos es especialmente aguda en el Indo-Pacífico, en Asia. El posicionamiento de los países de la región varía entre 3 posturas. Los claramente pro-norteamericanos, Japón, Australia, Filipinas, Corea. Los que preferirían no tomar partido, que son básicamente los países de ASEAN. Y los claramente pro-chinos, por ejemplo, Camboya o Pakistán. En el caso de Pakistán, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, para China es muy importante Pakistán. Muy importante porque a través del corredor económico que está creando le permitirá la unión de Xinjiang con el Mar de Arabia. También ahí el puerto de Gwadar es muy importante dentro de este esquema. Pues bien, Pakistán, yo he tenido contacto con la embajada pakistaní en Madrid y en conversaciones con ellos me he dado cuenta se han echado en brazos de China, pero están mirando de reojo a ver si Occidente les vuelve a hacer caso. Se han dado cuenta que centrarlo todo en el caso de China ha sido un error y ahora lo están pagando. En los casos que mencioné de Corea y Filipinas, nos ofrecen un ejemplo de qué ocurre cuando, bueno, el de Pakistán es muy extremado. Corea y Filipinas ofrecen un ejemplo de qué ocurre cuando te escoras demasiado del lado chino. En el caso de Corea, intentó un acomodo con China durante la presidencia de Moon Jae-in. Tradicionalmente, los gobiernos de izquierdas en Corea tratan de acercarse a China, sobre todo esperando, y era lo que intentaba Moon Jae-in, que les ayude China en la reunificación de la península coreana, o por lo menos en contener a Corea del Norte. No funcionó, de hecho, las posibilidades de reunificación están más lejanas que nunca, mientras que el actual presidente Yoon Suk-yeol ha optado por el acercamiento a Estados Unidos y a Japón, y para él la reunificación de la península coreana es mucho menos importante, con lo cual, por cierto, está de acuerdo con las generaciones más jóvenes. La idea de reunificarse con Corea del Norte es algo que sigue motivando a las generaciones mayores, pero ya no a los jóvenes. En el caso de Duterte, el presidente filipino Duterte, lo que tenemos, se aproximó a China por 2 motivos. En primer lugar, un motivo ideológico. La colonización, la guerra entre Filipinas y Estados Unidos de 1899 a 1902, y en algunos sitios como en Mindanao hasta 1910, fue muy sangrienta y Duterte era netamente antinorteamericano. Pero también había otro parámetro, y era: se había hecho consciente de los límites al apoyo que Estados Unidos estaba dispuesto a darle en caso de conflicto en el Mar del Sur de China. Se dio cuenta de que Estados Unidos le ayudaría en el momento que esto afectase ya pues, a la isla, por ejemplo, de Palawan, pero que no le ayudaría en un conflicto en torno a los arrecifes del Mar del Sur de China. Decidió acercarse a China intentando, mediante este acercamiento, resolver el conflicto que tenía con China en torno al Mar del Sur de China, pero también pensando en atraer inversiones chinas. Las inversiones crecieron, pero la animosidad en el Mar del Sur de China se agravó, con lo cual, al final de su presidencia, volvió a recurrir a Estados Unidos para cuestiones de seguridad y defensa, giro que ha continuado su sucesor, el presidente Marcos, ha continuado e incluso ha agudizado. Al hablar de la rivalidad entre China y Estados Unidos, tenemos que hablar necesariamente de la India.
Como ocurrió en el año 72, ya saben, cuando la administración Nixon estableció relaciones con la República Popular China, lo hizo pensando sobre todo en desestabilizar a la Unión Soviética. Entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética había cierta paridad, pero desde el momento que China se pusiera del lado norteamericano, inclinaba la balanza del lado occidental. Pues bien, algo parecido ocurre con la India. La India es la gran potencia que puede inclinar la balanza de un lado o de otro. La India no desea entrar en la dinámica entre China y Estados Unidos. Se sabe que es la próxima gran potencia. Está intentando mantener su autonomía estratégica, pero se ve envuelta en unos dilemas de seguridad muy serios. Por un lado, la principal amenaza que tiene es en la frontera del Himalaya con China. China, que además, por medio de sus inversiones, se ha introducido en Asia Meridional. No solo tenemos el caso de Pakistán, tenemos los casos de Bangladesh, donde está el proyecto del puente sobre el río Padma, está el caso de Hambantota en Sri Lanka. Así que India ve que China es una amenaza tanto territorial como en su coto privado. Más luego, además, China es el gran apoyo del enemigo tradicional de la India, que es Pakistán. Todo ello está al mismo tiempo. Rusia es el principal suministrador de armas de la India. Con todo ello, la India tiene que gestionar la relación con China, con Rusia, más luego ver cómo trata con Estados Unidos, que evidentemente la quiere atraer a su campo, pero para que juegue el papel de segundo violín, como ocurriera en su día con China. En cuanto a las áreas de rivalidad entre China y Estados Unidos, yo distinguiría las siguientes. La primera es el dominio del discurso. Aquí China va por delante. China se presenta como un país que nunca ha colonizado, sino que fue colonizado. Por cierto, esto es mentira. China colonizó Xinjiang, China colonizó Mongolia Interior, China colonizó el Tíbet. Se presenta lo de que fue colonizada, eso sí que es cierto. Se presenta como país en desarrollo que nunca ha colonizado ante el sur global. Defiende una estrategia win-win. Alega que no se ingiere en la soberanía de terceros, ni, esto es muy importante, no hace preguntas sobre democracia y derechos humanos. Ahora que una percepción muy extendida es que Occidente está en declive, cada vez molestan más cuando Occidente se pone a dar lecciones sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Y aquí China tiene una aproximación al sur global completamente pragmática. Tú quieres construir una carretera, yo te la construyo. Por el momento, como digo, en el sur global el dominio del discurso es China, y lo estamos viendo incluso en cuestiones de cómo en la guerra de Ucrania no hemos conseguido, y eso que es una cuestión que afecta a la soberanía, que es una cuestión que siempre ha importado mucho al sur global, no hemos conseguido ni tan siquiera que haya habido una mayoría aplastante, como hubiera debido en el sur global, en favor de las tesis de Occidente en la guerra de Ucrania. En segundo lugar está la transformación del orden internacional. Como ha dicho antes el profesor Portero, hemos vivido muy bien del orden liberal internacional que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial. Es este orden el que ha proporcionado estabilidad a la comunidad internacional y ha favorecido mucho a Occidente. China, en un primer momento, en los años 90, intentó un poco cambiarlo, viendo que Occidente, especialmente Estados Unidos, con gran miopía, no aceptaba, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, que China tuviera un peso más acorde con su peso económico.
China lo que ha empezado a hacer es, primero, subvertir un orden internacional que no la favorece. Para ello, ha hecho varias cosas. Buscar apoyos en el sur global, colonizar el sistema de Naciones Unidas. Cuando, por ejemplo, Trump dejó de financiar la OMS, cometió un error inmenso, o como cuando Estados Unidos en otros momentos dejó de financiar UNESCO. Si tú no les financias, vendrá China, financiará, conseguirá los apoyos y las simpatías de esa agencia y a la larga acabará influyendo sobre sus políticas e incluso colocando a sus ciudadanos al frente de dichas agencias. Otra tercera manera que ha tenido China de influir sobre una transformación del orden liberal ha sido la creación de instituciones paralelas. Por ejemplo, tenemos el Banco Asiático de Desarrollo en Asia, tiene la sede en Manila, y donde Japón tiene un papel protagonista muy importante. Pues bien, China ha creado el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que en parte su mandato rivaliza con el del Banco Asiático de Desarrollo. Otro ejemplo, por ejemplo, en la cooperación en el Mekong. Existía la Comisión del Río Mekong, creada bajo una ideología, digamos, un poco aplicando las normas de los países occidentales de cómo nos gusta la configuración de las organizaciones internacionales. China lo que ha hecho para zapar la Comisión del Río Mekong ha sido crear su propio grupo, que es la Cooperación Mekong-Lancang, con lo cual rivaliza y a la larga puede llegar a minimizar y a dejar inoperante la Comisión del Río Mekong. En este esfuerzo por crear un nuevo marco internacional, podemos mencionar los intentos de China de terminar con el papel del dólar como divisa internacional. Una apreciación: en el año 2000, el 70% de las reservas internacionales estaban en dólares. En la actualidad es el 59%. Otra área de competencia es la tecnológica, la lucha por colocarse a la cabeza en áreas como la computación cuántica o la inteligencia artificial. China ha dado pasos de gigante, pero todavía Estados Unidos mantiene una superioridad. Y a este respecto, pensemos, la gran competición tecnológica se está dando entre China y Estados Unidos. Y al hilo un poco de lo que comentaba en el turno de preguntas el profesor Portero, a los que no somos China ni Estados Unidos, lo que nos queda es ver quién nos va a colonizar tecnológicamente, si China o Estados Unidos. A nosotros en Europa, no tengo ninguna duda, va a ser Estados Unidos, pero en el sudeste asiático posiblemente sea China. Finalmente está otro elemento de la rivalidad, la constitución de bloques. El concepto chino de alianza no es tan amplio como el norteamericano. Tiene un partenariado para todas las épocas con Rusia. Pakistán es un país imprescindible en la estrategia china, pero no tiene el mismo concepto de aliados que tiene Estados Unidos. Por parte de Estados Unidos, la política en los últimos 5 años ha sido fomentar asociaciones para contener a China. Está el Quad, está el AUKUS, que tiene 2 pilares: suministro de submarinos nucleares a Australia y tecnologías emergentes, es el segundo pilar. El acuerdo trilateral Estados Unidos, Japón, Corea. La OTAN, que está cada vez más interesada en el Indo-Pacífico. No sé si saben, está el grupo de los denominados AP4, que son Australia, Nueva Zelanda, Corea y Japón, que son potencias del Indo-Pacífico que tienen una relación especial con la OTAN. También, en el nuevo concepto estratégico de la OTAN, China se presenta como un desafío sistémico. Rusia se presenta en dicho concepto como un enemigo. Esta es una diferencia en la concepción que tiene el concepto estratégico entre estas dos potencias.
¿Cuánto me queda de tiempo? Te quedan 10 minutos. Pues 10, me quedan 15 minutos. Pues toda esta rivalidad entre China y Estados Unidos ha llevado a la emergencia del concepto de Indo-Pacífico. Ya en los últimos años no hablamos de Asia-Pacífico, sino de Indo-Pacífico. En este concepto, para la emergencia de este concepto, se han debido a varios factores. El primero ha sido tomar conciencia de la interrelación entre el Índico y el Pacífico, entre lo que ocurre en uno de ellos y lo que ocurre en el otro. Las principales vías marítimas de las que depende el comercio internacional surcan el Índico y el Pacífico, y hay el cuello de botella del Estrecho de Malaca, donde dichos océanos se encuentran. Luego, también la seguridad marítima es un tema cada vez más acuciante, y además es un tema que ha ido abarcando cada vez más ámbitos. La seguridad marítima, ahora cuando hablamos de ella, implica también lucha contra la pesca ilegal, implica lucha contra el crimen transnacional, protección de la biodiversidad, y la seguridad marítima de ambos mares también está interrelacionada. Ahora voy a dedicar los últimos minutos a la geoeconomía. El auge de China empezó en lo económico, y a partir de determinado momento su poderío económico empezó a traducirse en poder político. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Malasia pone en sordina el conflicto que tiene en el mar del sur de China con China para no poner en peligro las inversiones chinas. Laos, donde recientemente China terminó un ferrocarril de alta velocidad, está seriamente endeudado con China, y su orientación política, que era pro-vietnamita, se está volviendo más pro-China en dicha orientación. Los beneficiarios en el caso de las inversiones chinas, ya habrán oído hablar de la denominada trampa de la deuda, luego la mencionaré. Saben que tienen limitaciones. Aceptar la inversión china te introduce limitaciones en tu política exterior. Por ejemplo, sabes que no puedes hablar en foros internacionales sobre Tíbet, sobre Xinjiang, sabes que no puedes recibir al Dalai Lama y que debes adoptar meticulosamente la política de una sola China. Un ejemplo de qué ocurre cuando no respetas los lineamientos, las directrices tácitas de China, es lo que ocurrió con Australia cuando solicitó una investigación sobre el origen del COVID, y sus exportaciones a China, por unos motivos u otros, cayeron radicalmente. Solo se han recuperado ya en el último año y medio, que las relaciones políticas entre Australia y China han mejorado. Una herramienta clave para el ascenso económico hegemónico de China ha sido la conectividad. En 2013, Xi Jinping lanzó la idea de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. La idea era vincular el Eurasia desde la costa occidental de China, la costa oriental de China, pasando por el interior chino, que está menos desarrollado, Asia Central, y terminar en Europa Occidental, que es donde están los mercados de importación. La iniciativa de la Franja y de la Ruta, cuando lanzada por China, causó gran entusiasmo por tres motivos. El primero, China supo crear en torno a ella una narrativa muy interesante, cosa que, por ejemplo, la Unión Europea, con la Global Gateway, que es también un proyecto de infraestructuras, no ha conseguido. En segundo lugar, tenía gran cantidad de dinero para financiar estas infraestructuras. Y una tercera cuestión es que China no imponía requisitos como sí que imponían el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo a la hora de otorgar dinero a estos proyectos. El año pasado se celebró el tercer foro de la iniciativa de la Franja y de la Ruta,
y el resultado es, después de 10 años de Franja y de la Ruta, ya ha perdido algo de su atractivo. Por un lado se ha producido la trampa de la deuda. Varios países pidieron y recibieron financiación para grandes proyectos. Por ejemplo, el paradigmático que siempre se menciona es el del puerto de Hambantota en Sri Lanka, un puerto de aguas profundas completamente innecesario para las necesidades de Sri Lanka y que la ha endeudado de manera que tuvo que acabar otorgando un arrendamiento sobre el puerto a la misma compañía china que lo había construido. También cada vez preocupan más las cuestiones medioambientales. El resultado es que en el tercer foro de la iniciativa de la Franja y de la Ruta se apostó más por proyectos más pequeños, menos faraónicos, se apostó por proyectos más sostenibles y también por dar más importancia a lo digital. En el terreno geoeconómico también estamos asistiendo. La rivalidad entre China y Estados Unidos se ha traducido también en la competición por crear la arquitectura comercial regional. Durante la administración Obama, la carrera era entre el Partenariado Transpacífico y el RCEP, que son las siglas de la Asociación Integral Económica Regional. Lo voy a pronunciar porque me parece más sencillo según las siglas en inglés. El Partenariado Transpacífico quería ser el modelo de los acuerdos comerciales del siglo XXI. Dejaba a China fuera. Si China quería ingresar, tenía que aceptar unas normas creadas por Estados Unidos y sus aliados. Fue una victoria estratégica muy importante de Obama que Trump, en su primer día de presidencia, echó por tierra al retirar a Estados Unidos de él. Los otros 13 países del Tratado Transpacífico lo han intentado mantener como un intento de rescatarlo sin Estados Unidos, pero al no estar Estados Unidos presente, su visa atractiva es bastante escasa. En cambio, el RCEP, impulsado por China y en menor medida por Japón, entró en vigor el 1 de enero del 22. Es mucho menos ambicioso, no tiene cláusulas laborales, no tiene cláusulas medioambientales, beneficia a los países industrializados sobre aquellos en los que predomina el sector primario. Estados Unidos, no pudiendo porque no hay voluntad dentro de Estados Unidos, el Congreso no tiene voluntad para suscribir nuevos tratados del libre comercio, lanzó en 2022 el marco económico para el Indo-Pacífico, que pretende fijar estándares económicos más rigurosos, estándares un poco que marquen la economía del siglo XXI. Así se habla de los 4 pilares: son economía conectada, economía resiliente, economía limpia y economía justa. Pero es mucho menos que un tratado de libre comercio y yo creo que no va a ir demasiado lejos. Pues hasta aquí he llegado y estoy abierto a preguntas. Sí. ¿Algo para escribir, anotar? Gracias. Muchísimas gracias, Emilio, por esta brillante conferencia, muy sintética y que has abordado temas especialmente interesantes tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico en una región como la de Asia. ¿Hay algunas preguntas? ¿Quién? Ahí, sí. Hola, muchas gracias. Soy Andrea Tobar, alumna de tercero de Estudios Internacionales, y me gustaría preguntarle, que pese a verlo como algo muy lejano, ¿qué papel podría jugar la comunidad internacional en el proceso de reunificación de Corea? Muchas gracias.
ahí tienes otra pregunta. Aquí. Adrián. Yo quería preguntar por qué, siendo Europa y Estados Unidos, Canadá, siempre un bloque que se considera muchas veces como algo unido en este tipo de temas, ¿por qué todavía no tenemos un tratado de libre comercio? ¿Qué es lo que sucede? Sí, ¿alguna pregunta más? Ahí. Hola, yo quería preguntarle por el peso que el eje Rusia-China podría tener si miramos hacia Asia, no ya mirando hacia Europa, sino hacia Asia. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Otra? Vale. Bueno, otra pregunta de nuevo. ¿Qué estrategias podría adoptar Pakistán para mejorar sus relaciones con Occidente, considerando su actual enfoque en China? ¿Y qué impacto tienen las instituciones financieras paralelas creadas por China en el orden económico global? Ya son. Sí, se puede repetir, no hay ningún problema. Y no aplicamos discriminación en la repetición. Bueno, simplemente pensándolo mejor, quería hacerle un anexo a mi pregunta anterior y decir, bueno, ¿qué pasa con Latinoamérica? Ya que, bueno, al fin y al cabo tiene una cercanía con España evidente en términos de cultura, idioma, religión, etcétera, etcétera. Es la misma pregunta, ¿por qué no tenemos una especie de bloque que se pueda comerciar entre todos? Pues yo creo que ya tenemos una buena batería. Yo añadiría, si quieres, también un poco los cambios que ha tenido ahora Corea del Norte en la Constitución, ¿no? Y el acercamiento entre Corea del Norte y Rusia, ¿no? Y en las implicaciones que esto puede tener para conflictos como el de Ucrania o para la propia seguridad de Corea del Sur. Pues cuando quieras, Emilia. Gracias. Empezaré con el tema del papel de Corea del Norte, de la comunidad internacional en una reunificación de la península coreana. Yo creo que ninguno. Es un juego geopolítico muy importante. Quienes de verdad pueden influir son Estados Unidos, China y Rusia. Ni tan siquiera Corea del Sur puede influir. Corea del Norte es un régimen muy aislado. Ha pasado por hambrunas, ha pasado por situaciones de aislamiento internacional muy duras y ha salido adelante. Tienen la capacidad de resistencia del régimen es elevadísima. Además, una lección que aprendió el régimen de la caída de Gaddafi fue: si hubiera tenido el arma nuclear, no le habrían derribado. Entonces, en la Constitución ha introducido el recurso al arma nuclear, y conociendo que su primera preocupación es la supervivencia, yo no dudo que en un momento dado fueran capaces de utilizarla. Las sanciones no han funcionado todo como hubieran podido, porque evidentemente China y Rusia no las han aplicado. Corea del Norte ha conseguido jugar muy bien sus cartas. Rusia lo necesita y le está proporcionando armamento. Incluso, según el presidente Zelensky, habría norcoreanos luchando en Ucrania junto a los rusos. Como digo, tendría que darse una situación geopolítica muy peculiar para que se produjera la reunificación. Y como he mencionado, ya para las nuevas generaciones de surcoreanos, la reunificación
no es algo que les quite el sueño. E incluso hay quienes temen un escenario como el que fue la reunificación alemana, que Alemania Occidental tuvo que pagar una factura bastante elevada. Esto me lleva también sobre el peso en Asia del eje Rusia-China. El eje, desde luego, tiene peso. Por ejemplo, Rusia en el conflicto de Myanmar, voy a poner un ejemplo. Rusia suministra armas al régimen militar, gracias al cual está sobreviviendo, a lo cual está sobreviviendo. China, bueno, he empezado a explicarlo mal, más bien tiene peso en cuestiones como maniobras militares en torno a las Kuriles. Rusia tiene influencia todavía, aunque está desapareciendo rápido, en países como Vietnam. Yo creo que el eje Rusia-China a medio plazo no es sostenible porque los intereses son demasiado dispares. Por ejemplo, en el caso de Myanmar, Rusia suministra armas y asegura la supervivencia del régimen, pero China lo que quiere es una Myanmar estable, una Myanmar donde, por ejemplo, el proyecto de gasoducto y de tren hacia el puerto de Chaochipiu, en el estado de Rakhine, en Myanmar, se pueda realizar. Con lo cual, no necesariamente es bueno para China que Rusia suministre de armas al régimen militar. Otro ejemplo es Asia Central. Hasta hace poco, en Asia Central, era controlada políticamente o influencia política rusa con una presencia cada vez mayor en lo económico de China. Bueno, China, como ha ocurrido en otros sitios, ya está traduciendo su influencia económica en influencia política. Luego, no olvidemos, de un lado tenemos una China con 1.400 millones de habitantes y del otro una frontera larguísima con Siberia escasamente poblada. Como digo, no me parece que sea sostenible. Lo que les une es la enemistad a Occidente. Con respecto al Tratado de Libre Comercio, bueno, Estados Unidos y Latinoamérica. Estados Unidos, como comenté ya durante la administración Trump, no tenía ningún deseo de negociar tratados de libre comercio. Cualquier tratado de libre comercio que negocie es muy posible que se lo tire el Congreso. Y yo creo que esto es una razón muy importante por la cual no me extraña a mí, sí, negociamos, es un mercado importante para nosotros también somos un mercado importante para ellos, pero yo creo que no vamos a llegar muy lejos. De hecho, durante la administración Biden sacó la ley de control de la inflación, que incluía muchas cláusulas que en el fondo eran proteccionistas y que nosotros somos los primeros a los que nos afecta. Cuando hablamos de Estados Unidos, nos definimos como países afines, pero no tenemos 100% los mismos intereses. Eso es algo que no se nos debe olvidar nunca, que hay momentos que, por ejemplo, en el tema de China, para Estados Unidos es una amenaza vital. Para nosotros, en la estrategia para China de 2019, en algunos temas es un socio, por ejemplo, lucha contra el cambio climático, en otros es un competidor, por ejemplo, cuestión del vehículo eléctrico o de la energía eólica, y en otros es un rival sistémico, cuando en el Consejo de Derechos Humanos, pues a lo mejor protege a países que son grandes violadores de los derechos humanos. En cuanto a la estrategia de Pakistán para mejorar sus relaciones con Occidente, si tuviera la respuesta ya me habrían contratado como asesor en la Embajada de Pakistán. Es una cuestión muy difícil. Occidente se retiró de Afganistán con mucho resentimiento hacia Pakistán, con la idea de que Pakistán había dejado que funcionasen en su territorio santuarios talibanes.
La realidad es muchísimo más compleja. Cierto que no siempre ayudó todo lo que hubiera debido, pero al mismo tiempo no debemos olvidar sus propios intereses, tienen sus propios grupos terroristas, yihadistas en Pakistán, y para nosotros siempre la opción de retirarnos estaba. Para Pakistán no, siempre va a tener frontera con Afganistán. Con lo cual, como digo, yo no veo cómo podría mejorar Pakistán sus relaciones con Occidente sin enturbiar sus relaciones con China. Una manera podría ser intentando llegar a un acuerdo con la India, estabilidad, vamos a dejar de complicar la situación en Cachemira. Pero en Pakistán es un estado muy complejo, hay grupos fundamentalistas, terroristas y no terroristas, con los cuales tienes que asegurar un entendimiento para asegurar la gobernanza. El ejército también tiene sus propios intereses. Entonces, como digo, el paso lógico que sería buen entendimiento con con la India y resolver la cuestión de Cachemira, no veo que se den los mimbres para esa cesta. Y finalmente, el impacto de las instituciones que financia China. China ha creado el Banco de los BRICS, ha creado el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Los BRICS, para mí, lo más importante que tienen es más político que económico. Ahora, en la última cumbre se decidió el ingreso de Argentina, de Etiopía, de una serie de países. Cuando en una organización internacional de unos pocos la abres, corres el riesgo de empezar a ser inoperante, funcionar empieza a ser más difícil. Y es lo que puede acabar ocurriendo con los BRICS. BRICS y BAI van a tener una influencia. Yo no creo que luchar contra la hegemonía del dólar vaya a ser tan sencillo. Si ocurre, va a ocurrir a medio plazo. O sea, a lo mejor en un proceso que lleve 20 años. Con respecto a los BRICS, no nos olvidemos, una de las ventajas que tenían el Banco de los BRICS o la financiación china era que te financiaba y no te hacía preguntas. Habrá que ver si este gusto, después de algunos países que se han estrellado, sigue gustando. A la hora, lo último es, con respecto a la influencia que pueda tener China, estas instituciones que ha creado, pensemos, en el sur global el Fondo Monetario Internacional está desprestigiado. Las recetas del consenso de Washington están desprestigiadas. Y, en cambio, el denominado consenso de Pekín, que es más respetuoso de la soberanía, menos injerencista, yo creo que la influencia no va a ser tanto económica como política. Y ahí sí que las instituciones, yo lo resumiría en el orden político creado por Occidente está de retirada. No sabemos lo que le sustituirá, pero China va a ser muy importante en determinar qué es lo que le vaya a sustituir. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos pasar a la comida, ¿no? Y luego seguís por la tarde. Ah, no, ya no. Mañana. Vale. Gracias.